Gusto saludarlos en este nuevo año, agradecidos a Dios por la vida, por la oportunidad que nos sigue dando, porque en medio de todo lo que hemos pasado, vivido, aquí estamos, ¿verdad? Bendito sea Dios, dándole gracias siempre al Señor. Y pues yo recuerdo las palabras del Papa Juan Pablo II. Yo no sé si ustedes estaban vivos y ya habían nacido para el año 2000, porque como todos están tan jóvenes, no sé, pero en el año 2000 estábamos con una transición enorme. No solo era de un año a otro, de un siglo a otro, de un milenio a otro. Entonces, los que ya andaban circulando por este mundo para ese tiempo, se recuerdan las expectativas que habían, hasta el temor del Y2K, creo que era, si no mal recuerdo, de que las computadoras por las fechas iban a colapsar. Pero fíjense que el Papa Juan Pablo II nos proyectaba hacia un nuevo tiempo, hacia un nuevo milenio. Él escribió una exhortación que se llamó Novo Milenio Ineunte. Ahora que hemos entrado a un nuevo milenio, así se llamaba esa exhortación. Y me gustó porque, si no recuerdo mal, el número 15, el numeral 15, decía: los católicos que estamos entrando a este nuevo milenio no podemos caer en dejadez y menos en el desinterés, ¿ya? En la causa del reino. Y recuerda aquel texto donde dice: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto, no es digno, no sirve para el reino de los cielos. Y él decía: en la causa del reino no hay tiempo para mirar atrás. Es mucho lo que nos espera, es mucho lo que tenemos por delante. Y entonces en la causa del reino no hay tiempo para mirar atrás y menos para dejarnos llevar por la pereza. Así, fíjense que esas eran las palabras que el Papa Juan Pablo escribía. Y más bien él decía que nosotros debemos de poner todo el dinamismo, todo el entusiasmo en esta tarea de anunciar el evangelio, de servirle al Señor. Y fíjense que lo estaba recordando ahora porque es oportuno que estamos entrando a un nuevo año, ¿verdad? Y recuérdese lo que el Papa decía, ¿verdad? No hay que caer en la dejadez. ¿Y qué es la dejadez? Dejar para después las cosas que tenemos que hacer ya. Miren, ¿qué tal? ¿Cómo están con sus propósitos para este nuevo año? Sí, ya los escribieron por lo menos en algún lugar. Fíjense que yo les puedo decir cuáles son sus propósitos para este año. Yo soy algo clarividente, entonces puedo ver la mente de ustedes y ya sé cuáles son sus propósitos. ¿Ya? Sin que me los digan. ¿Quieren que se los diga? Yo se los puedo decir desde acá. Miren, los propósitos que ustedes tienen este año son los mismos del año pasado porque no los pusieron en práctica. Y son los mismos que pensó hace 2 años y que reflexionó hace 3 años y que pensó hace 5 años. O sea, estamos quedándonos en puros propósitos, ¿ya? Y no, por eso decía el Papa, no hay que caer en la dejadez. Miren, lo que hay que hacerlo ya. Yo les compartía que en los días que estuve hospitalizado, yo le decía al Señor: Señor, todavía tengo asuntos sin resolver, cabos sueltos, cosas pendientes. Y yo le decía al Señor: Señor, dame vida para poder, como quien dice, dejarlo todo arregladito y después poder decir como Simeón cuando tuvo a Jesús en sus brazos, ¿verdad? Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz. Han contemplado mis ojos tu gloria, la gloria de Israel. Y qué bonito es llegar uno a ese punto de decir: bueno, listo, cuando quieras.
A ver, hermanos, ustedes ya están listos. Ustedes le podrían decir al Señor así ahorita: cuando quiera, Señor, no hay problema, ya todo está resuelto, misión cumplida, ya hice lo que tenía que hacer cuando tú quieras. Ya lo podemos decir. Entonces, hermanos, manos a la obra. No dejen para mañana lo que hay que hacer hoy. Cuidado con la dejadez. Ya nosotros hemos cambiado el dicho así: no, hombre, ahí lo hace mañana, no haga hoy lo que pueda hacer mañana. No, no, no hay mañana. Yo les compartía cómo a mí de pronto se paró la agenda con esta enfermedad. Yo tenía programadas algunas actividades, ya no hubo tiempo. Cuando me llevaron al hospital ya no había tiempo de hacer nada. Y de pronto las agendas se paran, la vida se acaba. Y entonces hay que hacer las cosas que tenemos que hacer ya. Número 2, decía el Papa, no caer en el desinterés. Empezamos un libro, leemos 4 o 5 páginas y ahí está abandonado el libro. Empezamos un curso, participamos 5 o 6 enseñanzas y hasta ahí llegó el curso. Dijo que iba a arreglar no sé qué cosa en la casa. Se fue hasta comprar todo el equipo de fontanero, de carpintero, y ahí se quedó todo el equipo y no hay modo que arregle lo que dijo que iba a arreglar. Dejamos las cosas a medias. Yo recuerdo una vez que le estaba hablando a unos jóvenes y les decía: ¿qué recuerdan? Un consejo que ustedes hayan recibido de sus papás. Y una jovencita me dijo: el consejo que yo no olvido de mi papá fue: hija, todo lo que principies, termínalo. No dejes nada a medias. No pierdan el interés. Hay que llegar a la tierra prometida. No hay que quedarse a medio camino. No hay que quedarse en el desierto. No hay que dejar cosas inconclusas. Si usted empezó ese libro, ahora termínelo. El proyecto que usted haya iniciado, termínelo. Entonces, recuerdes, cuidado con la dejadez, cuidado con el desinterés. Y en la causa del reino, decía el Papa, no hay tiempo para mirar atrás. El pasado es un ancla que nos impide avanzar. ¿Ya? Si sigo anclado al pasado, haga de cuenta que son enormes ataduras que aunque yo quiera avanzar, no puedo. Por algo en la carta a los Hebreos dice que hay que romper amarras de pecado, hay que deshacerse de cargas inútiles para poder correr con fortaleza lo que tenemos por delante. Entonces, recuérdese, no hay tiempo para quedarse viendo atrás. Y si nosotros recordamos a San Pablo, ¿verdad? Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Y lo otro que decía el Papa es: y menos dejarse llevar por la pereza. Mire, por ahí nos llega, ¿verdad? No sé cómo amanecieron ustedes el día de hoy, pero de repente alguien dijo: ay, si hoy es sábado, hoy tenemos el curso. Y hasta como que era león bostezando, ¿verdad? Y casi que le pregunta a su esposa o a los que tiene ahí cerca: ¿y será que vamos a participar? Esperando que el otro le diga: mejor no, mira que apenas es año nuevo, no nos conectemos hoy. Esperando que el otro le diga así. No, 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 mire, sacúdase la pereza, ¿ya? Ahí se recuerda lo que hablamos. Este día hay que levantarse temprano, bañarse tempranito. ¿Sí se bañaron o no? Mire, recuerde que el Señor lo sabe todo. ¿Ya? Arréglese, peínese, haga de cuenta que usted va a una clase, haga de cuenta que usted va a una reunión y usted tiene que salir dispuesto, aunque se quede en su propia casa. ¿Ya? De tal manera que uno tome con entusiasmo el día, la vida y lo que tiene que hacer. No se deje ganar por el cansancio, la pereza. Haga como hacen los perritos cuando les echan agua, que se pegan una sacudida y vámonos.
Así hay que sacudirse la pereza. Les estoy hablando de esto porque la vida es un hermoso regalo de Dios. Estamos empezando un nuevo año y recuérdese que esa es una oportunidad que Dios nos da. Muchos no lograron pasar el umbral del 2020. Nosotros que ya estamos ante este nuevo año, recuerdo también las palabras del Papa Juan Pablo, que decía, hay que ver el pasado con gratitud, hay que vivir el presente con intensidad y el futuro con esperanza. Fíjese que así nos proyectaba el Papa Juan Pablo, este santo que tenemos hoy en la iglesia. El pasado con gratitud. Mire, la escalera del pasado, cada peldaño que pasamos, nos llevó al momento en el que estamos ahora. Si su vida no hubiera sido como ha sido, usted no estaría aquí, no estaría en este curso. Quizás no conociera al Señor, quizás no tendría la paz de Dios. Entonces, uno tiene que reconciliarse y agradecer a Dios por su pasado y su vida. Cuando le digo reconciliarse, reconcilíese con su historia, ¿ya? Y usted va a decir, pero es que viera lo que me pasó. Pues sí, todos tenemos una historia que recordamos. Yo vengo de un hogar desintegrado, mi papá se fue, si yo empiezo a contarle mi historia, pero bendito sea Dios, eso me llevó a lo que hoy soy. Si mi vida no hubiera sido como fue, quizá yo no hubiera conocido al Señor y yo no estaría ni predicando ni enseñando. Entonces, bueno o malo lo que ha sido su experiencia del pasado, dele gracias a Dios. Gratitud al pasado, a lo que ya vivió. Eso sana heridas, eso le levanta, eso le reconcilia, eso le hace feliz. Estaba yo en Puebla y una señora, cuando yo les decía que hay que dar gracias por lo que ya pasó, me decía, yo soy fruto de una violación. Mi mamá fue violada, no quiso abortar y nací yo. Y me decía, y también tengo que dar gracias. Y yo le decía, ¿y usted conoce al Señor? Sí, me dijo, por eso estoy aquí en este curso. ¿Y usted es feliz? Sí, por supuesto. Entonces dele gracias a Dios que de un mal hizo un bien. Que aunque haya sido así, la manera como usted vino al mundo, qué bueno que su mamá no la abortó y qué bueno es que usted esté aquí. Dele gracias a Dios. Y así habrán situaciones adversas y difíciles. Dele gracias a Dios. Recuérdese, cada peldaño de su pasado le ha llevado a lo que hoy es. Si José el soñador no vive lo que vive, oh Dios, sus hermanos que le envidian, si no va a parar de esclavo, si no va a parar a la cárcel por la calumnia de la esposa de Putifar, José no llega a Egipto. Mucha gente hubiera muerto de hambre. Entonces, lo difícil que fue la vida de José, Dios tenía un propósito detrás de todo eso. Y era salvar a un pueblo y a su propia familia. Así que, hermanos, dele gracias a Dios por el pasado. Amén. Y pídale al Señor que sane heridas, para que usted no vaya a estar así como viera, todo empezó cuando yo tenía 5 años y ya tiene como 90 y todavía así tristón y apagado por lo que ya pasó. Dele gracias a Dios. El presente, el Papa decía, vívalo con intensidad, vívalo bien, vívalo con energía, levántese, arréglese, arregle su casa, lea un libro, haga ejercicio, arregle su jardín, mueva la nieve si ya cayó, viva la vida intensamente, haga una llamada, si tiene a los suyos por ahí cerca, disfrútelos, viva cada día, pero vívalo bien, con ganas, con intensidad, como que si fuera el último. Y tercero, decía el Papa, el futuro con esperanza.
No vayan a estar ustedes a ver cómo nos va en este 2021, ¿verdad? Porque mire con esa otra cepa del virus que salió en Inglaterra y mire que ya en Colorado dicen que apareció una persona que tiene ya ese virus. A ver cómo nos va y mire que la situación económica, ay no, mire, a mí me dan ganas de morirme, mejor me suicido antes de que me muera. Hagamos un refugio en el sótano. Mire que ya viene el fin del mundo. Y, ay Dios, hermano, con esa fe, el Papa, el Papa Francisco, cómo me gusta ese numeral de la Evangelii Gaudium, fíjese. Cuando habla de las tentaciones de los servidores, habla de no ser pesimistas. Y se lo voy a leer. Fíjese que eso nosotros lo vamos a encontrar. Déjeme ver. A partir del numeral 76 están las tentaciones de los agentes de pastoral, pero en el numeral 84 del Evangelii Gaudium, numeral 84, dice no al pesimismo. ¿Ya? Y cuando habla de no al pesimismo, dice la alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Los males de nuestro mundo y los de la iglesia no deben de ser excusa para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para crecer. ¿Cómo hay que ver los problemas? Desafíos que nos invitan a crecer. Y más adelante dice, en ese sentido podemos volver a escuchar las palabras del beato Juan 23 en aquella admirable jornada del 11 de octubre del 62, que decía, llegan a veces a nuestros oídos hiriéndolos ciertas insinuaciones de algunas personas que aún en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avesados a anunciar siempre infaustos acontecimientos como si el fin de los tiempos estuviese inminente. En el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden en las relaciones humanas que por obra misma de los hombres, pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. Pues todo aún las humanas adversidades, aquella que dispone para mayor bien de la iglesia. Y el numeral 85 dice, una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos, desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordar lo que dijo el Señor a San Pablo: te basta mi gracia porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. El triunfo del cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. Miren todo lo que dice aquí el Papa. Dios nos libre de ser pesimistas. Dice que lo que ahoga la audacia, el fervor, el entusiasmo, es tener conciencia de derrota. Eso nos vuelve pesimistas, quejosos, desencantados y con cara de vinagre. Échele una miradita a los hermanos ahí un ratito, a ver qué cara se andan manejando. ¿Ya? Pero ¿qué quiere decir esto? Uno tiene que confiar.
Espérenme un segundito que me desconecté por un instante. Ahí estamos. Uno tiene que confiar en la victoria. Uno tiene que estar confiando plenamente en el Señor. Porque si uno no confía en la victoria, ya tiene la mitad de la batalla perdida. Este año que viene, ¿cómo va a ser? De bendición, de victoria. Proclámelo, profetícelo ya. ¿Ya? Y dele usted gracias al Señor. ¿Ya? Uno tiene que ver el futuro con esperanza. Esperanza es esperar. La esperanza y la fe van ligadas de la mano. Tengo fe y espero bendición del Señor para nuestra vida en este año. Y si ustedes son servidores, hermanos, empiecen el año con una actitud positiva, con ese grupo de oración en sus reuniones, en su comunidad y a servir con ganas. ¿Ya? Confiados plenamente en el Señor. Miren, nuestra vida está en la mano de Dios y todo lo que ocurra será para bien. Nada de ser profetas de calamidades. Nosotros predicamos buena nueva, buena noticia, o como dirá el Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Y es lo que nosotros tenemos que llevar, hermano. Lleve una palabra de fe, lleve una palabra de esperanza. En medio de la pandemia, en medio de crisis económica, en medio de la soledad, nosotros tenemos que anunciar buena nueva. Pero recuérdese que no se puede dar lo que no se tiene, ¿ya? Yo tengo que tener esa buena nueva, el evangelio, la alegría de conocer a Jesús en mi corazón y compartirlo. Así que, hermanos y hermanas, damos gracias a Dios. Quería compartirles esto. Ahora que estamos iniciando un nuevo año, hay que empezarlo con una actitud diferente. Esto necesita perseverancia, constancia, disciplina. Los malos hábitos siempre van a querer regresar. La tristeza, el pecado va a querer regresar. Es una lucha que debemos de mantener. El desánimo, la desilusión, la depresión va a querer regresar siempre. Y es donde nosotros tenemos que seguir luchando, como decía el Papa Francisco, confiando en la victoria que nos dará el Señor. Mi gracia te basta, dijo el Señor a San Pablo, que el Señor manifiesta su fuerza en nuestra debilidad. Así que, hermanos, a luchar, a empezar el año con ganas, con mucha constancia, con mucha fortaleza. Ahí se sacude toda pereza, todo cansancio, toda desilusión y nuestra vida en las manos del Señor. Así que ánimo. Dios les bendiga, con muchas ganas para este nuevo año. Gasten su vida, gasten el tiempo que el Señor aún nos regale, lo vamos a emplear para servirle. Amén. Ánimo pues, Dios me los bendiga, feliz año nuevo y con esa confianza puesta en el Señor. Muy bien, ahora empezamos con nuestro curso. Hoy empezamos con las fuentes de la predicación. Ese es el título que tiene nuestra enseñanza el día de hoy. Fuentes de la predicación. Miren, cuando hablamos de esto, de las fuentes de la predicación, una de las primeras cosas que tenemos que mencionar es que un mal predicador es el que se para porque tiene que decir algo. Un buen predicador es el que tiene algo que decir. Traten de captar la diferencia. Entre decir algo a tener algo que decir, hay una gran diferencia. Imagínense que a usted le dicen, mire, diga algo, por favor. ¿Ya? Y uno está así, qué bonito está el día, ¿verdad? A ver cómo nos va. Está viendo a ver qué se le ocurre, ¿va? Eso es tener que decir algo, diga algo. ¿Va? Pero al revés, cuando uno tiene algo, ya lo tengo, que quiero comunicar, ya que quiero decir,
Más bien ni siquiera espero a que me digan, sino casi que yo digo, mire, yo tengo algo que decir, tengo algo que comunicar. Y entonces un predicador es alguien que tiene algo que decir. Pero para tener ese algo que hay que decir, tenemos que saber encontrarlo. Y por eso es que estamos en esta parte del curso. Ir a la fuente, tener ese algo que compartir. Y entonces nosotros tenemos, en primer lugar, que aprender a escuchar la voz de Dios. Recuérdese que el profeta no transmite un mensaje propio, sino transmite lo que Dios le ha dicho. Mire, en este sentido, es bueno recordar a Samuel, el profeta. En el libro primero de Samuel, en el capítulo 3, libro primero de Samuel, en el capítulo 3, versículo 1. Libro primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice: servía el niño Samuel a Yahvé bajo las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Aún no estaba apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Mire, Samuel, ¿qué dice la Biblia acerca de Samuel? Servía Samuel a Dios bajo las órdenes de Elí. Dice que Samuel estaba acostado en el santuario, en el lugar santo, donde estaba el arca de Dios. Samuel, consagrado desde su niñez a Dios, ustedes recordarán la historia de Ana. Samuel vivía en el templo, servía a Dios, estaba durmiendo en el lugar santo. Imagínense todo lo que hay alrededor de Samuel. Y el pasaje que sigue es cuando Dios le habla. Samuel, Samuel. Samuel no sabe que es Dios el que le está hablando y va donde el sacerdote Elí. 3 veces. Samuel, Samuel, y Samuel donde Elí. Y el sacerdote Elí le decía, pero si yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Hasta que el sacerdote Elí intuye que es Dios el que le está hablando. Y entonces le dice, versículo 8, por tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño y dijo a Samuel, vete y acuéstate. Y si te llaman dirás, habla Yahvé que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Es el sacerdote Elí el que intuye que Dios le está hablando y es él el que le dice, si vuelves a escuchar tu nombre, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y miren, el versículo 7 es muy revelador, porque el versículo 7 dice, aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Consagrado, vivía en el templo, servía a Dios, estaba en el lugar santo, pero qué interesante cuando la Biblia dice
Pero Samuel aún no conocía a Yahvé, ni le había sido revelada su palabra. Cuando uno medita en esto, ¿cuántas veces Dios está hablando y nosotros no nos damos cuenta que es Dios el que está hablando? El problema no es si Dios está hablando hoy. El problema es que nosotros no lo escuchamos. Nos parecemos a aquel hombre del que habla el Evangelio de San Marcos, que tenía dificultades para oír y para hablar. Cuando Jesús llega con él, va a decir esa palabra, éfata, ábrete, para que se abran esos oídos y pueda escuchar, y para que pueda hablar correctamente. El cardenal Carlos María Martini, obispo emérito ya de Milán, escribió una exhortación que le puso ese nombre, éfata, ábrete, para que Dios nos dé la gracia de poder escuchar su voz. En un mundo como el que vivimos ahora, nosotros estamos como Samuel. Dios está hablando y nosotros no nos estamos dando cuenta que Dios habla. Y el profeta, el que va a hablar, primero tiene que escuchar. Y si ustedes siguen con el relato bíblico, Samuel al final va a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Versículo 11. Entonces dice que Dios dijo Yahvé a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel. Bueno, aquí ya Dios le habla a Samuel. Samuel ya escucha la voz de Dios. Y este es el principio de Samuel como profeta. En el versículo 19 dice, Samuel crecía, Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Dios. Palabra de Dios. Mire, el texto dice que Samuel crecía. Yahvé estaba con él y muy interesante lo que dice después. No dejó caer en tierra Samuel ninguna de sus palabras, ninguna de la palabra dicha por Dios. Nosotros lo diríamos, no echó en saco roto Samuel ninguna de las palabras dichas por Dios. Y de ahí dice que todo Israel supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Dios. Samuel emerge en un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Pero estamos citando este texto porque Samuel tuvo que aprender a escuchar, a distinguir la voz de Dios. Cuando Samuel ya escucha a Dios, es que empieza a ser ese profeta que habla de parte de Dios y tal y como dice el texto, ya todos reconocieron que Samuel era un profeta. Entonces, hermanos y hermanas, aquí nosotros entramos en este mismo contexto, pedirle al Señor que abra nuestro oído, que nos ayude a distinguir su voz, porque lo que yo voy a anunciar no es palabra mía, ni lo que yo pienso de Dios,
sino lo que Dios me está enviando a anunciar, lo que Jesús ha dicho de sí mismo a través de su palabra, es lo que yo voy a anunciar. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Yo creo que les compartí la vez pasada que la queja de las mujeres hacia sus maridos es que no las escuchan. ¿Es cierto o no? A ver, ¿dónde están las mujeres? ¿Ya? La queja de las mujeres es que no me escuchas. Y el hombre viendo su celular, la tele, un libro, y la señora se enoja, se le pone enfrente, ya con los ojos que tiran rayos, y le dice, cuando te esté hablando, mírame. Rata de dos patas. Ah, no, eso ya no le dice. Pero mire, le dice, mírame, ¿eso qué quiere decir? Poneme atención. Eso es bonito hablarlo en un tema familiar, pero a mí me hacía pensar que de pronto es Dios el que me dice, te estoy hablando y no me escuchas. Cuando te esté hablando, mírame. Que el Señor nos dé oídos de discípulo para escuchar su voz, porque es lo que nosotros más adelante tendremos que proclamar. Nosotros los que predicamos somos una especie de radioreceptor y transmisor. Miren, ahí en donde ustedes están, en la habitación, en su casa, donde yo estoy aquí, fíjese que todo este ambiente está lleno de ondas radiales, televisivas y ahora por el internet inalámbrico. Todo esto. Y si usted tuviera un radio, si usted tuviera una televisión, ¿qué están transmitiendo en este momento? ¿Ya? Deportes, noticias, una película, un programa cristiano, chismes. Ya veo tanto programa de chismes que hay por la mañana, ¿verdad? Que el gordo y la flaca, que ventaneando, que sabiendo qué pasa con los ricos y los famosos, a la gente que le gusta el chisme. Yo sé que a ustedes no, pero mire, tanto programa que hay. Pero nosotros en este momento, así como estamos, no nos damos cuenta. No podemos escuchar ni ver todo lo que están transmitiendo. ¿Qué se necesita? Un radio, un receptor, ¿ya? Un celular, una televisión que capte esa señal y que la transmita de tal manera que nosotros podamos ver y escuchar. Esa es la función del predicador. El predicador, mire, todos estos aparatos tienen una antena, algunas veces visible, algunas veces interna, pero tienen una antena. Nuestro celular tiene una antena. Antes se miraba la antenita que había que estarla jalando. Ahora es una antena interna, pero todos los celulares lo tienen. ¿Para qué? Para captar la señal. Pues eso es el predicador. Tiene que captar la señal. Tiene que escuchar la voz de Dios, el mensaje que Dios está transmitiendo y que muchos no están escuchando. Pero yo tengo que afinar mi oído como Samuel, tengo que captar ese mensaje, esa voz de Dios, y luego como un radio, como una televisión, tengo que transmitir el mensaje de Dios para que los demás lo escuchen. Esa es la función del predicador, del profeta. Escucha, capta la voz de Dios y luego la anuncia o la denuncia que hace Dios, ¿ya? Pero esa es la función del profeta,
del que predica. Y nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios de tal manera que las demás personas escuchen y capten lo que Dios está diciendo. Así que esa es la función del predicador. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, Hebreos 1:1, dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Palabra de Dios. Fíjense que lo primero que dice es: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres a través de los profetas. Aunque muchas veces no quisieron escuchar al profeta de Dios, Dios nunca ha dejado de hablar. Solo que tomen en cuenta que dice: de muchas maneras ha hablado Dios. Dios está hablando de muchas maneras. Y es lo que les decía, nuestro ambiente, todo lo que nos rodea, nos habla. Dios nos está hablando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Afinar nuestro oído, aprender a escuchar a Dios, dejar que la palabra y las diferentes maneras como Dios nos habla lleguen a nosotros, y luego nosotros poder anunciar esa palabra que Dios nos está dando. Y entonces en el curso nosotros vamos a estudiar, le vamos a llamar vías, 4 vías. Me gusta como el catecismo de la iglesia lo pone: vías de acceso al conocimiento de Dios. Ese es el título que pone el catecismo de la Iglesia Católica. Vías de acceso al conocimiento de Dios. Y nosotros vamos a estudiar 4 maneras a través de las cuales vamos a descubrir la voz de Dios, que nos va a dar ese mensaje, ese algo que nosotros después tendremos que comunicar como predicadores. ¿Cuáles son esas vías de acceso al conocimiento de Dios? Vía cosmológica, vía antropológica, vía de la revelación y la vía del magisterio de la iglesia. Haga de cuenta que son esas 4 frecuencias, aunque hay más todavía, por supuesto, pero nosotros vamos a estudiar esas 4 frecuencias a través de las cuales Dios está hablando. Nosotros vamos con esa antena a hacer esos buenos receptores de captar esa voz, esa señal de Dios, y luego seremos los que transmitiremos ese mensaje para que los demás lo escuchen. Así que, hermanos, vamos a afinar nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar a Dios. Y hoy vamos a empezar con la primera de esas vías, que es la vía cosmológica. La vía cosmológica. Y aquí entonces, en el catecismo, les decía yo, aparece como vía de acceso al conocimiento de Dios. Esto está a partir del numeral 31 del catecismo. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios. El hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios.
No en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Fíjese lo que está diciendo el catecismo. Dice que estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Sigo leyendo numeral 32. El mundo, a partir del movimiento y del devenir de la contingencia, del orden y la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Dice que en el mundo, así está diciendo el catecismo, en su movimiento, en su devenir, la contingencia, el orden, la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Eso quiere decir, yo puedo encontrar y descubrir a Dios en la creación. Y aquí aparece un texto que lo vamos a leer en un momento, pero saltémonos esa parte y leamos lo que dijo San Agustín. Dice el catecismo, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire, que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas las realidades. Todas responden, ve, nosotros somos bellas. Su belleza es una profesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho? Sino la suma belleza, que no está sujeta a ningún cambio. Haga de cuenta que San Agustín está diciendo, bueno, todas estas bellezas, cuando dice la suma belleza que no está sujeta a cambio, está hablando de Dios. ¿Quién hizo todo eso bello, hermoso, sino Dios mismo? Y entonces aquí aparece un texto que vamos a leer, tomen su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 19. Romanos 1:19 dice, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno, su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Detengámonos ahí con la lectura. Lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Miren, al estar hablando de esto, nosotros podemos poner una definición bien sencilla. A Dios lo puedo descubrir en la creación. A Dios lo puedo descubrir en sus obras. Dios me habla a través de la creación, lo invisible de Dios.
se deja ver a través de la creación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Descubrir a Dios en lo creado. Por eso el catecismo decía que es una vía de acceso al conocimiento de Dios. Pero en la carta a los romanos dice cómo jactándonos de sabios, nuestro corazón se ha entenebrecido, no descubrimos a Dios y terminamos muchas veces adorando o haciendo dioses a lo creado. Fíjense cómo ha sido a través de las épocas y de las culturas que terminamos adorando al sol, a la luna, a las estrellas, al agua impetuosa del mar y terminamos admirando, venerando, idolatrando a las criaturas en lugar de llegar al Creador. Mire, eso lo explica muy bien el libro de la sabiduría en el capítulo 13. Libro de la sabiduría en el capítulo 13. La Biblia de Jerusalén le pone crítica contra la idolatría y cómo se divinizó a la naturaleza. Sabiduría, capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Dice: son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de reconocer el que es a partir de los bienes visibles. No reconocieron a Dios a través de lo que se ve. Ni reconocieron al artífice atendiendo a sus obras. Viendo sus obras, dice, no reconocieron al artesano, al creador, al que las hizo, sino que tuvieron por dioses, señores del mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a los astros del cielo. Si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Y si admiraron su poder y energía, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre, se llega por analogía al Creador. Sin embargo, estos merecen menor reproche, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y se dejan seducir por su apariencia, pues es hermoso lo que ven. Pero con todo, ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Palabra de Dios. Miren, hermanos y hermanas, es increíble. Hay muchos programas ahora que nos hablan del universo. Pero siempre hay un punto crucial en todo lo que se ve del universo. Fíjense que si la Tierra estuviera más cerca del Sol, ¿qué pasaría? No habría vida. Si estuviera más lejos del Sol, tampoco habría vida, muy frío. La Tierra gira sobre su eje en 24 horas.
Si la Tierra girara en 72 horas, no habría vida. O si la Tierra no girara, de un lado chamuscados y del otro lado congelados. Entonces, cuando uno lee Romanos y Sabiduría, dice, al ver uno esto, no es solo casualidad, no es la selección de las especies, hay un creador detrás de todo esto. Estamos justo a la distancia para que haya vida. Si la Tierra no tuviera una capa de ozono, si no tuviéramos una atmósfera, tampoco habría vida. La Tierra tiene un movimiento de traslación que ahorita, por ejemplo, está inclinada hacia el sur. Y solo esa inclinación hacia el sur hace que en el sur ahorita estén en verano y en el norte estén en invierno. Y cuando uno ve todo eso, por eso dice el autor de la sabiduría y San Pablo en la carta a los romanos, uno llega a descubrir por analogía que detrás de esto está un creador. Uno llega a descubrir a Dios. O como lo dirá el salmista en el Salmo 8. Ustedes recordarán cuando el salmista dice, al ver la luna y las estrellas que fijaste tú, ¿qué es el hombre para que te cuides de él? Pero haga de cuenta que el salmista que está viendo la luna, las estrellas, al ver todo eso, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros en este universo tan grande ahora que la ciencia ha permitido ver más allá y saber que nosotros somos un puntito imperceptible en el universo? El sol es pequeño, la Tierra ni se mira, la galaxia nuestra, la Vía Láctea, solamente se mira por el conjunto de todas las estrellas y nosotros somos una pulga en el universo. Pero mire, aquí es donde uno dice, bueno, pero aquí Dios permitió la vida. Jesús, Dios puso su tienda en medio de nosotros, aquí. Bendito sea el Señor. Y entonces uno cuando observa la creación, lo que dice el libro de la sabiduría, uno llega por analogía a contemplar al autor. Y uno de los títulos que nosotros le damos a Dios es Dios creador. ¿Ya? Y entonces, hermanos y hermanas, aquí es donde nosotros descubrimos a Dios en la creación. Es increíble que en todo este universo tan enorme, aquí estemos nosotros. ¿Ya? Estemos con vida, que la tierra reúna las condiciones necesarias para que haya vida. Bendito sea el Señor. Eso lo que me debe de llevar a mí es a decir bendito sea Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir, solo vamos a hacer la pausa de 5 minutos que habíamos dicho